Vamos a meternos de lleno en un análisis que plantea un escenario, ojo, hipotético, un posible conflicto con Irán en el año 2026. La idea aquí no es jugar a ser adivinos, para nada, sino más bien entender qué fuerzas, qué motores, según esta fuente, podrían estar empujando hacia una situación así. Venga, vamos a ello. El análisis arranca con una frase que es, cuanto menos, impactante. Fijaos bien, no es una guerra por la democracia. Es la culminación de un siglo de asfixia colonial. Esto ya nos pone sobre aviso. Desde el minuto 1 nos dice que no estamos hablando de una simple operación militar, sino del final de un capítulo muy largo de tensiones económicas y geopolíticas. Y claro, para entender el argumento principal de este texto, tenemos que empezar por lo de siempre, el dinero y el poder. La primera parte se dedica a esto, a intentar desentrañar cuáles serían las motivaciones reales que, según se nos dice, van mucho más allá de la seguridad internacional. Aquí se nos plantea la pregunta del millón, la que va a guiar todo lo que vamos a ver a continuación. ¿Es lo mismo la justificación que se daría públicamente para una guerra que los intereses geopolíticos y económicos que se mueven por debajo? Bueno, la fuente lo tiene claro. Hay un abismo entre una cosa y la otra. Y aquí se ve la diferencia clarísima. Por un lado tendríamos el argumento oficial, el que seguramente escucharíamos en todas partes, la amenaza atómica de Irán. Pero por otro lado, la fuente nos dice que el objetivo real, el estratégico, es otro muy distinto. El control del estrecho de Hormuz. Pensemos que esto es como la aorta del petróleo mundial. Por ahí pasa una cantidad brutal de energía, sobre todo la que va directa a China. A ver, vamos a desglosar un poco estos puntos. Primero, las sanciones no se ven como una herramienta de diplomacia, sino, y cito textualmente, como terrorismo económico pensado para asfixiar a la gente de a pie. Segundo, lo que acabamos de comentar, controlar el grifo de la energía a un competidor estratégico como China. Y tercero, un factor que, es imposible ignorar, los beneficios millonarios para las grandes empresas de armamento. Y este dato es telita. El análisis apunta a que justo al empezar esa ofensiva hipotética, las acciones de los grandes contratistas de defensa subirían un 15%. Es un número que parpadea en verde en las bolsas, mientras el resto del mundo ve todo en rojo. Habla por sí solo, ¿no? Vale, ahora dejamos los despachos y los gráficos de la bolsa para bajar a la tierra, al terreno. Porque, según este análisis, el coste de verdad no se cuenta en acciones, se cuenta en vidas humanas y en la salud del planeta. El foco cambia por completo hacia el impacto devastador en la gente y en el medio ambiente. El texto utiliza una palabra muy dura, muy potente, ecocidio, y lo define tal que así, la destrucción deliberada del medio ambiente como un acto de guerra. O sea, no es un daño colateral. Al bombardear refinerías, plantas químicas, el daño no es solo la explosión, es el veneno que queda en la tierra y en el agua durante décadas. Y es que el daño es múltiple, es una cascada. El análisis lo detalla. Las víctimas civiles por bombardeos que se venden como de precisión, la crisis de refugiados que se generaría, la contaminación que perdura años y años y el uso de armamento tan polémico como las municiones de uranio empobrecido. Un panorama desolador. Pero claro, algo así no pasaría sin más, la gente reaccionaría. Así que ahora pasamos a ver cómo se imagina esa respuesta. El análisis le dedica un capítulo entero a lo que llaman la resistencia global. Una resistencia que, según dice, no vendría de los gobiernos, sino de la gente, desde abajo. Esta resistencia se describe como un movimiento que actuaría en 3 niveles a la vez. Primero, con acciones muy directas, por ejemplo, sindicatos de estibadores en puertos europeos negándose a cargar barcos con armas. Segundo, con la gente joven saliendo a la calle, con protestas masivas en las capitales de Occidente. Y tercero, en el plano diplomático, con los países del llamado Sur global denunciándolo en la ONU como una agresión imperial en toda regla. Este es el tipo de lema que, según el análisis, se gritaría en las protestas, en esas calles, probablemente bajo la lluvia, de las capitales occidentales. El dinero de la guerra debería ser para salud y educación. Es un mensaje directo, ¿verdad? Conecta el dineral que se gasta en una intervención militar fuera con los problemas que hay en casa. La fuente sugiere que sería la gente joven la que diría, oye, ¿por qué hay tanto dinero para bombas y tan poco para nuestro futuro? Y con esto llegamos a la que quizás sea la conclusión más potente de todo el análisis. La idea de que esto no sería solo otra guerra regional más, sería un punto de inflexión, un evento que podría acelerar el fin de una era, el de un mundo unipolar. ¿Y cómo pasaría esto? Pues según el texto, en 3 áreas clave. 1. Se aceleraría la desdolarización, es decir, cada vez más países buscarían alternativas al dólar, debilitando el poder financiero global actual. 2. Irán, ganara o perdiera militarmente, se convertiría en un símbolo de resistencia para muchos. Y 3, el conflicto sacaría a la luz lo que el análisis llama una lucha de clases global, donde la gente corriente es la que siempre paga el precio de las decisiones de una élite.
El documento cierra con esta cita de Paul Valéry, que lo resume todo de una forma poética pero tremenda. La guerra es una masacre de gente que no se conoce para provecho de gente que sí se conoce pero que no se masacra. Es una reflexión final sobre la verdadera naturaleza de estos conflictos. Y así, con esta pregunta en el aire, termina el análisis. No nos da una respuesta cerrada, sino que nos deja pensando. Si algo así llegara a pasar, ¿sería solo otra guerra más por los recursos? ¿O sería el evento que de verdad cambia las reglas del juego para el resto del siglo? Ahí queda la cuestión.